Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Vamos a continuar con el tema de la semana. Recordemos que estamos en el tema de la semana, el Señor reina. Y para hoy día, lunes 15 de enero, pues precisamente nos toca este tema, meditar un poco. Así está titulado también el Señor reina. Y vamos a meditar en el Salmo 97. Esos son los consejos que vamos a recibir en esta mañana, pero no lo podemos hacer sin antes encomendarnos a Dios. Así es que les invito a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud que nos presta. Gracias porque hasta aquí podemos decir usted ha estado con nosotros. Acompáñanos en este momento al meditar en tu palabra, que el consejo a recibir sea también de bendición para cada una de nuestras vidas. Que lo podamos compartir también con aquellos que no lo conocen. Ese es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el autor de la lección nos dice que estrechamente ligado, o mejor dicho, dice inseparablemente ligado, el, el concepto del Señor, dice, como creador. Está, dice, el concepto del Señor también como soberano, como dueño de todo, como queramos decir. Bueno, la palabra soberano envuelve todo eso: dueño, creador, propietario. Y apreciados hermanos, creo que nosotros tenemos ese concepto claro. Nosotros no tenemos nada aquí, no traemos ni nos llevamos nada. Por lo tanto, lo que materialmente tal vez disfrutamos, gozamos acá, es prestado nada más por el soberano y dueño y creador de todas las cosas. Así es que, bueno, hasta nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenece a él. Eso es para darle un concepto más amplio y no creernos, ¿verdad? Y a veces como hijos de Dios, como cristianos, a veces consagrados, que nos decimos decir, caemos en ese error, va, de decir mío o mi casa, mi carro, mi hacienda. No sé qué más le puede usted agregar ahí, pero la verdad las cosas es que será cierto que eso es tuyo, hermano. Para mí que se lo han prestado nada más por unos cuantos añitos que usted lo pueda disfrutar y después de usted pues a ver quién más lo va a disfrutar. Pero lo cierto es que el dueño de todo eso es Dios, el creador y soberano de todas las cosas. Muy bien, dice también que como soberano, dice la declaración, el Señor reina. Aquí viene ya nuestro punto a tocar en esta mañana. Se proclama, dice, solamente, dice, en los Salmos 93, en el Salmo 96, en el Salmo 97, que es el que estamos meditando en esta mañana, y en el Salmo 99. Ahí están los versículos. Ahí lo tiene usted en su lección y los puede meditar. Realmente son las expresiones que ahí se encuentran. Dice, pero sus ecos se escuchan, dice, en todo el libro de los Salmos, que Él es el creador y soberano de todas las cosas. Ese es el eco que se escucha en todo el libro del Salmo. El Señor, dice, está revestido también de honor, majestad y fuerza. Está, dice, bueno, ahí lo expresa, es la expresión que tiene el Salmo 93, el Salmo 104 también. Ahí están los textos también. Está rodeado, dice, de nubes y tinieblas, que es lo que expresa el Salmo 97.2. Si gusta, yo se lo leo textualmente. Dice, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento, dice, de su trono. Es lo que dice el Salmo 97.2. Y vemos también que dice, pero también se cubre de luz, como de un vestido, dice, así lo expresa el Salmo 104.2. Pero todas estas metáforas, dice el actor de la lección, toda esta metáfora exaltan el poder, el resplandor del rey, y fueron cuidadosamente escogidas, dice, para expresar la grandeza única de Dios, que está más allá, dice, de la comprensión humana. Realmente, hermano, cualquier expresión que el salmista haga como ser humano, pues se queda corta para poder dar a entender la grandeza, la soberanía que él tiene
y bueno, y todo lo que él posee. Muy bien, dice que en el Salmo 97, pues hay algunas características del reinado del Señor y la pregunta dice, ¿cuál es el dominio de su reinado? Bueno, yo nos manda a leer todo el Salmo, son 12 versículos, pero vamos a leer nada más algunos. Por ejemplo, 1 y 2 del 97 dice de la siguiente manera, eh, Jehová reinó, dice, regocíjose, dice la tierra, alegres de las nubes y las muchas, alégrense las muchas islas, perdón. Nube y oscuridad, dice alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. El versículo 10 también nos dice de la siguiente manera, los que a Jehová, dice, amáis, aborreced el mal, guardad, dice, guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Bueno, son algunas expresiones que tenemos del Salmo 97. Hay otros textos como el 5 que también expresan la grandeza de Dios. Los montes se derritieron, dice, como cera delante de Jehová, delante del Señor, dice, de toda la tierra. Y termino con el 9 que dice de la siguiente manera, porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Bueno, algo de lo que nos explicaba en el día de ayer, que el ser humano se crea dioses, dioses ajenos, pero no como el Dios verdadero al cual exaltan los salmistas y exaltamos también nosotros y alabamos. Me gusta esta parte del día sábado, que creo que tiene que ver con nosotros hoy, el día lunes. El primer párrafo del día sábado me llama mucho la atención y vea la soberanía del Señor. Dice, Salmo sostiene inquebrantablemente la creencia, dice, fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Hermano, esto es una gran verdad. No podemos negarla. Él es, dice, el rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quien los cumplen. Esto no es por cuestión de molestar, ¿verdad? Que a veces a muchos no nos gustan las leyes, los reglamentos que Dios ha establecido para que podamos tener vida, para que podamos vivir una vida y una vida de calidad en este mundo. El Señor dice, es juez justo, que se asegura, dice, de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensado, dice, a los justos y castiga, dice, a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. Vea, hermano, cuando no se alegre mucho esto de que cuando dice que Él recompensa a los justos y castiga a los impíos, no es que Dios esté pendiente del impío y que el impío comete un error, hace lo que hace como impío y que Dios está pendiente y lo castiga. No, dice que es según sus tiempos en primer lugar. Y en segundo lugar, no es que Dios lo castigue, acuérdense, que la consecuencia del pecado pues es muerte y muerte eterna si no nos arrepentimos de eso. Y recuérdese que el ser humano lo que sufre, a veces lo sufre por sus malas acciones, o sea, por sus consecuencias. No es que Dios esté ahí pendiente como algunos se lo imaginan con un látigo o con algo que tantito usted se porta mal, ya le cae el latigazo o el parazo, con lo que queramos decir, sino que en los tiempos de Dios vienen, como diríamos, las consecuencias de nuestro mal actuar, de nuestro mal vivir. Muy bien, continuamos y al final pues vemos muchos otros aspectos importantes, mucha información de cómo es el Señor reina. Por ejemplo, el reinado del Señor dice, se demuestra en sus obras de creación. Bueno, ahí lo vemos en el Salmo 96, también en su obra de salvación, lo vemos en el Salmo 98.2 y también lo vemos, dice, en la obra de juicio.
Salmo 96, 10. El Señor establece, dice, su reinado sobre todo el mundo. Muy bien. Y también dice, así lo expresa el Salmo 47, ahí están los versículos. El reino de Dios, dice, es un reino eterno, sin parangón, dice, en poder y majestad. Así lo demuestran algunos salmos, ahí el Salmo 45, el 93 y el 103. Le digo, es mucha información que nos dan los salmos con respecto a esta expresión, el Señor reina. ¿Qué más podemos agregar? Dice que el reino del Señor se basa, dice, en la misericordia, la justicia y la rectitud. Ese es el reinado del Señor. Y también dice que aporta orden y estabilidad al mundo creado. Así lo manifiesta el salmista en el Salmo 98.3 y en el 99.4. El reino de Dios une, dice, a los adoradores celestiales y terrenales. En alabanza, reconoce el gobierno soberano de Dios. Ahí están los textos, los salmos, el Salmo 96, el 97, el 99 y el 145. Muy bien, hermanos, vamos terminando con la última parte que nos da como información, lo veo yo, y, y para que tengamos claro, pues la expresión el Señor reina. Pero dice que no todos, pero no todos, dice, lo hacen. Ni siquiera, dice, los gobernantes terrenales, dice, al menos por ahora, el reino del Señor dice que es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de él y oprimen, dice, a su pueblo. Así lo expresan algunos salmos que ahí están también, las citas. Aunque se ve desafiado, dice, por la prosperidad de algunos impíos y turbado por la indulgencia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa, dice, deleitándose en la seguridad de los juicios de Dios. Es lo que cada uno de nosotros también estamos llamados a hacer. Así lo expresa el Salmo 68, 21, el 73, 17 al 20. Ahora, podemos decir, mis apreciados hermanos, por la fe, el pueblo de Dios se regocija, dice, en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Así lo manifiesta Mateo, ¿no? Y Primera de Corintios. Así es que, apreciados hermanos, el Señor reina, que no nos quede la menor duda. Su reinado es justo, claro que es justo. Su reinado también da estabilidad, da estabilidad. Su reinado da vida, claro que da vida si nos apegamos a sus normas, a sus estatutos y a su ley. Y así pues podemos nosotros entender y comprender y vivir una vida más clara. Muy bien, lo que decía el Salmo 97:10, que dice, los que a Jehová o los que a Jehová amáis, aborreced el mal, guardad, dice, a las almas de sus santos, de mano de los impíos, dice, los libra. La pregunta es, en este texto de este Salmo 97, ¿por qué nuestro amor, dice, a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Por qué el amor que nosotros sentimos por Dios debe de darnos ese sentimiento a nosotros de odiar el mal o de odiar el pecado? Porque simple y sencillamente, mis apreciados hermanos, Dios también odia el pecado. Y acuérdense que al final de cuentas, la Biblia nos aclara explícitamente que Dios viene a terminar con qué? Con el pecado. Y va a destruir el pecado a donde esté. Y por eso nosotros es la lucha de mantenernos y de sostenernos aquel día sin pecado. Porque si tenemos pecado, en la destrucción del pecado, allí nos vamos también nosotros. Porque Dios va a acabar con el pecado a donde esté. Así es que es interesante. Por eso dije que debemos de odiar. Pero el enemigo está haciendo una obra yo diría bastante grande y bastante bien, porque vea cómo en la condición que estamos. En vez de odiar el pecado como que lo amamos, ¿no? Lo abrazamos y lo arropamos y ay, qué galán es el pecado, qué bonito, o qué bueno es el pecado, ¿verdad? Definitivamente esa es la condición que quizás de nosotros estamos.
La invitación yo en esta mañana, el Señor reina, mis apreciados hermanos, y su reino es lo mejor que nosotros podemos tener en cada una de nuestras vidas, apegarnos, ¿cómo diríamos? Aferrarnos a ese reino, debería de ser nuestro anhelo. Y yo, por supuesto, si usted ama al Señor y ama su reinado, y ama a su soberano, a su gobernante, realmente usted va a odiar el pecado. De lo contrario, pues creo que estamos equivocados o estamos mal diciendo que amamos a Dios y amando al pecado. Si Dios odia el pecado, ¿cómo vamos nosotros a amar a Dios y amando el pecado? Entonces, la invitación es a que así como amamos a Dios, con esa fuerza, con ese ánimo, así nosotros deberíamos de odiar el pecado, para que no haya ninguna relación en la cual nosotros nos podamos ver en problemas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. No olvidemos que el Señor reina sobre el mundo y sobre todo lo que Él ha creado en este mundo. Que nosotros también somos parte de esa creación. Así es que Él también tiene que reinar en cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y una feliz semana es mi deseo y oración en esta mañana.